Carta de Judas, verso 17. Y vamos a mirar el mensaje número 11, es decir, este es el penúltimo mensaje ya. Me faltaría uno para terminar esta serie de temas que hemos venido llevando a cabo sobre la carta de Judas, y estamos viendo exhortaciones finales. Ya vimos toda una exposición, versículos 3 y 4 hablando de la razón de la carta, acerca de hombres impíos que se infiltraron dentro de la iglesia, y del versículo 5 hasta el verso 16 tomó todos esos versículos para hablar acerca de las características de estas personas, de estos falsos, no solamente líderes, sino también creyentes, que por no entender bien la palabra de Dios la toman, o el evangelio o la gracia de Dios la toman como algo libertino. Y ya para finalizar, entonces él comienza a dar unas exhortaciones. Vamos a ver como 4 o 5 exhortaciones que estamos mirando, o por lo menos 3 exhortaciones, y luego al final una doxología mejor. Vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Exhortaciones finales. Veíamos 8 días la primera exhortación, que abarcaba los versículos 17 al 19, donde podemos ver: tener memoria de los hombres burladores. Es decir, aunque el autor de la carta ya había expuesto las características de estos pervertidos, de estos hombres impíos que se hacen llamar cristianos dentro de la iglesia, aún así en la exhortación final les dice: bueno, ustedes deben tener memoria de esos hombres burladores. ¿Y por qué debían tener presente? Y nosotros debemos tenerlo presente también, porque Jesús, bueno, el Antiguo Testamento lo profetizó más de una vez. Jesús lo profetizó, los apóstoles lo profetizaron, y esa es la razón entonces por la cual él dice: esto no es un tema de segunda mano, esto es un tema relevante que la iglesia debe estar considerando, que debemos considerar. Es muy interesante eso, y aún no hace malo que de vez en cuando nos examinemos, como el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aunque él dice: a no ser que seáis reprobados. Es decir, un reprobado no se va a examinar a sí mismo. Un reprobado va a estar dentro de la iglesia, pero él nunca se va a examinar a sí mismo, porque él está seguro, él está engañado, él cree que es sincero. Mientras que una característica del verdadero es que se va a probar. Es más, anoche que veíamos no alcancé a decir eso, creo, en la Confesión de Fe Bautista de Londres, acerca del pecado en el creyente. Y cómo sabemos que una persona verdaderamente es un creyente: porque esa persona reconoce su pecado. Es decir, el mundo sin Cristo, el mundo impío, las personas que no son regeneradas, que están ciegas espiritualmente, que no tienen capacidad espiritual por su pecado, ellas son pecadoras, pero no reconocen su pecado. O si lo llegan a reconocer, siempre lo van a excusar y van a culpar a otros por su desgracia. Mientras que un creyente verdadero se caracteriza porque constantemente está viendo su pecado. Él reconoce su pecado y está llegando delante de Dios con ese pecado, pidiendo a Dios ayuda para que
le saque de esa condición. Y obviamente él no ama el pecado, no lo ama, pero es consciente de que el pecado está en él y él debe estarse cuidando. Esa es una razón para ser un creyente verdadero. Entonces, lo mismo válido para nosotros. Nosotros debemos estar cada día evaluándonos, y no es dudar, es decir, una cosa es duda y otra cosa es evaluar nuestra condición espiritual. Vale la pena de vez en cuando preguntarnos: Dios, ¿será que como yo vivo mi vida cristiana es la verdadera vida de un creyente? Así es que debe vivir un cristiano, y obviamente uno se va a dar cuenta que está por debajo todavía de lo que debe ser, y eso nos va a llevar entonces a dar otros pasos y a ir mirando nuestra condición para ir creciendo. Eso lo hace un hijo de Dios. Una persona que no es hijo de Dios, como estos falsos que están acá, no lo van a reconocer, van a creer que está siempre bien, y entonces no tienen necesidad de un crecimiento, porque creen que ya lo saben todo. Lo otro que vamos a ver ahora, 2 puntos quiero ver, esa exhortación, habíamos 8 días, tened memoria de los hombres burladores. Número 2, cómo guardarnos de esos falsos, sería la pregunta que nos vamos a hacer. Cómo guardarnos de esos falsos, y vamos a ver que hay 4 virtudes cristianas que nos llevan a guardarnos de esos falsos, y luego vamos a ver con la ayuda de Dios la parte número 3, que es cómo ayudar a los afectados, es decir, teniendo de ellos misericordia. Y cuando hablamos de esta parte, aquí podemos ver que hay 3 grupos de personas a los cuales se está dirigiendo en estas exhortaciones finales el autor de la carta de Judas. La primera fue la que veíamos hace 8 días, tener memoria de los hombres burladores. Le está hablando a la iglesia. La iglesia del Señor debe tener cuidado, debe tener memoria de esos hombres burladores, como está profetizado, y porque dentro de la iglesia se da. Pero también la iglesia debe, dice, cómo guardarse de esos falsos, es decir, debe estar advertida ella misma de cómo guardarse de esos falsos. Y luego vamos a ver que hay 4 virtudes que deben crecer en nosotros, que nos van a ayudar. Y luego miraremos cómo ayudar a los afectados, es decir, porque hubo gente afectada, y por eso cuando Judas está escribiendo es porque hubo gente afectada por esos falsos. Y vamos a ver entonces, creo que algunas condiciones, o por lo menos 3 categorías de esas personas afectadas. Vamos con lo de esta noche: cómo guardarnos de estos falsos creyentes, cómo guardarnos de estos apóstatas, cómo guardarnos de estos impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y entonces vamos a leer versículos 20 y 21, donde dice así: pero vosotros, note, a la iglesia le dice, vosotros amados, ustedes son los amados de Dios, pero también son los amados, en este caso, del autor de la carta. Vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a guardarnos de estos falsos sabiendo que están dentro de nosotros? Pues hay 4 virtudes que aquí se mencionan. La primera es que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Edificarnos sobre vuestra santísima fe, versículo 20, la primera parte: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y entonces toma aquí la metáfora de una construcción, de un edificio, de edificar un edificio. Pero debemos edificarnos ¿en qué? En nuestra santísima fe. Mire, digamos, la forma como le habla a la fe, qué expresión que le da a la fe: santísima fe. Y dice santísima fe porque entendemos que si nosotros tenemos fe es porque Dios, por medio de su palabra, nos ha dado la fe. El hombre no tiene fe, la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es santa, la fe que adquirimos es santa para desarrollarla. Ahora, cuando él dice edificado sobre vuestra santísima fe, uno puede ver inmediatamente que como que él va a retomar un poco lo que había dejado. Mire el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Vio? Él dice, yo tengo una solicitud de escribirles a ustedes. Y quiero hablar de la común salvación. Pero entonces, me es necesario escribirles y exhortarles a que batallen, a que contiendan por la fe que una vez recibieron. Y entonces, por eso, vuelve como a retomar y a decirles, bueno, es cierto que están estos falsos, pero ¿cómo vamos nosotros a tener cuidado de ellos? ¿Cómo vamos nosotros a no ser afectados por ellos? Número uno, vuelvo al punto, debemos edificarnos en nuestra santísima fe. Es decir, tenemos que crecer en la fe. La fe viene por el oír la palabra, y esto no solamente es para las personas nuevas. Cuando predicamos el Evangelio le decimos a la gente, escucha el Evangelio porque la fe viene por el Evangelio. Sí, pero la fe sigue viniendo a nosotros, seguimos creciendo en fe. ¿Qué es la necesidad de crecer en fe? Miremos Efesios 4:11. El apóstol Pablo lo deja claro, texto muy conocido, pero vale la pena volver a mencionar. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice el apóstol Pablo, y él mismo, ese Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Ya vemos que los primeros tres ya caducaron, ya cumplieron su propósito al traer la palabra, pero todavía hay pastores y maestros. Y entonces todos ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ya esos tres ya hicieron la primera parte, ahora le toca a los pastores y a los maestros hacer la segunda. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note, a fin para la edificación. Vuelve a tomar la palabra del edificio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y miren, sigue hablando, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquello que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, el creyente debe crecer en Cristo como un edificio. Y luego dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces lo primero que tenemos que hacer para guardarnos de estos falsos es edificarnos en nuestra santísima fe. Ahora, cuando hablamos aquí de nuestra santísima fe, tenemos que entender que no es la fe subjetiva, sino que la fe objetiva. Cuando decimos fe subjetiva nos referimos a la fe que tiene cada persona. No es la experiencia de cada individuo, de cada creyente. No es que yo tengo fe y gracias a Dios por la fe. No se refiere a eso que él cree que tiene fe, sino que aquí la fe objetiva se refiere a la palabra de Dios. Recuerden que así comenzamos nosotros. Cuando dijimos en el versículo 3, dice que batallen por la fe que fue una vez dada a los santos. Decíamos nosotros que la fe se refiere a la palabra de Dios. Todo el conjunto de los 66 libros que tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, se constituye la base, la fuente de la palabra de Dios. Entonces esa es la fe. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la Biblia es la fe, si podemos decir así, que viene. Y debemos crecer en esa palabra de Dios. A eso es que se refiere, edificaos sobre vuestra santísima fe. Entonces ahí es donde viene la importancia de estudiar la Biblia de todas maneras, por todos los medios, como usted pueda, hermano, estudiar la Biblia, porque es la manera como vamos a crecer en la fe. Y cuando crecemos en la fe, como vamos a ver al final, eso nos da una garantía de que entonces no nos van a engañar fácilmente. Otros textos que nos hablan también, que no voy a ir allá, pero lo dejo, Colosenses 2, 5 al 7, que está anotando. Colosenses 2, 5 al 7 también dice que nuestra norma, o la norma del cristiano, es afirmarse al ser edificado. Cuando él es edificado, dice la Escritura, se afirma. Lo mismo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11, primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11, que dice que la edificación mutua es una constante en los cristianos. Un cristiano se conoce porque él está creciendo, él está en su fe, es decir, él está siendo edificado, está conociendo las doctrinas de la fe. Muy importante eso.
Lo segundo, volviendo a Judas, que dije que eran 4 virtudes. La primera virtud entonces tiene que ver con la fe y es edificándose sobre esta santísima fe. La segunda virtud tiene que ver con orando en el Espíritu Santo, dice el versículo 20, la última parte, orando en el Espíritu Santo. Y vamos a mirar, también el apóstol Pablo expresó lo mismo en Efesios 6:18, la oración en el Espíritu Santo. Efesios 6:18 nos dice así: orando, cuando está terminando toda la parte de la armadura, luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice que orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Judas dice que orando en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es esa oración en el Espíritu Santo? Porque de ahí han salido obviamente muchas corrientes. Y la corriente más famosa, que salió de los pentecostales, obviamente de los carismáticos y también de las iglesias, entre comillas, de fe de los últimos tiempos, o de esa confesión positiva, ellos dicen que la oración en el Espíritu es la oración en lenguas. Hermano, las lenguas fue un don milagroso y se considera parte de aquellos dones que Dios le permitió, como el don de milagros, señales, prodigios, don de lenguas, echar fuera demonios. Todos estos son dones milagrosos que Dios le dio y capacitó a los apóstoles y a los que estaban con los apóstoles para llevar a cabo el ministerio, es decir, para evidenciar que ellos tenían autoridad, que Dios les dio cierta autoridad y manifestaban todos esos dones sobrenaturales, se llaman, para dejarnos la palabra de Dios. Una vez la palabra de Dios quedó consignada, ya hubo esos dones, ya cesaron. Por eso nosotros somos, o por lo menos es la parte que yo sigo del cesacionismo. Cuando hablamos de cesacionismo no estamos diciendo que todos los dones cesaron, sino aquellos dones milagrosos que Dios le dio a los apóstoles para autenticar la palabra que Dios les daba. Y una vez escrito el canon, ya no se necesita. Entonces, ese don de lenguas inicialmente sí lo dio el Señor, pero ya no se necesita. Ahora, cuando hablamos de la oración en el Espíritu, entonces, ¿cuál es la oración? La mejor referencia que encontramos es Romanos 8:26. En Romanos capítulo 8, versículo 26 encontramos qué es orar en el Espíritu. Y hermanos, si esto lo tenemos claro, ahí está. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué he de orar yo al Señor como conviene? No lo sé. O sea, yo sí sé decir muchas cosas, muchas barbaridades. Yo sí sé orar tonterías. Muchos cristianos saben orar tonteras. Pero como conviene. ¿Y qué es como conviene? Dice, pero como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a orar como conviene. A que no, porque hermanos, si no oramos acorde al Espíritu Santo y acorde a la palabra, tu oración y mi oración se va a concentrar en la necesidad mía. Tu oración se va a concentrar en el mundo o en la necesidad de las personas. No estoy diciendo que sea malo, pero mi principal, cuando voy a orar, mi principal concentración es Dios. Yo debo orar es a Dios y entender todos los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Y después cuando ya le oro y alabo a Dios por su grandeza, Señor, y por ahí tengo una petición, como tú eres tan grande, tengo este problemita. El Espíritu Santo me ayuda. Mire que dice que cómo he de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí donde algunos se pegan para decir, ¿se da cuenta que la oración en lengua? Porque son gemidos indecibles. El Espíritu Santo gime dentro de usted. No, Señor, estamos hablando de los gemidos del Espíritu Santo, son de Él, no de nosotros. Y luego dice 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La intención del Espíritu que conoce nuestra intención y la intención de Dios, Él intercede por nosotros acorde a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo tengo un problema y yo le digo, Señor, por favor, quítame este problema, pero si la voluntad de Dios es dejarme el problema porque Él me quiere enseñar, entonces estoy orando mal, estoy orando en contra de Dios. Pero yo tengo que decirle, Señor, dame sabiduría en esta condición porque no sé. Si en tu plan está, Señor, quitármelo, pues Señor, dame tu gracia, ayúdame porque vea, ya está un poquito pasado, o por lo menos pienso que es así. Pero si en tu plan está dejarlo todavía, pues Señor, me rindo a ti y enséñame. Obviamente así no se ora hoy día. Hoy se ora el decreto, declaro, cancelo, no sé, un poco de cosas que son solamente cosas de hombres, más no es oración conforme a la palabra. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a orar acorde a la palabra, como conviene, y el que sabe qué es lo que me conviene a mí y qué le conviene a usted es Dios. Por eso el Espíritu Santo en nosotros intercede por nosotros acorde a la voluntad de Dios. Esa es la oración en el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? ¿Cómo vamos a guardarnos de estas personas? Bueno, número 1, creciendo en la fe, edificándonos en la fe. Número 2, orando en el Espíritu. Número 3, conservándonos en amor, versículo 21, la primera parte, conservaos en el amor de Dios. Mire la palabra conservaos. Bueno, parece ser que el conservarse es mantenerse intacto, por lo menos no menguar, sino preservar ese amor que usted ha recibido de Dios. Lo primero que tenemos que entender acá es que dice que conservaos en el amor de Dios, porque Dios es amor y Dios es quien manifiesta amor. Pero si yo tengo a Dios, entonces en mí tiene que haber amor, porque la Biblia registra: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y el que ama es porque ha conocido a Dios. No que yo haya amado a Dios, sino que Él me amó a mí primero. Y como Dios me amó a mí primero en Cristo Jesús, yo puedo amar ahora. Y una manera entonces de ayudarnos, pues, de guardarnos de estos falsos, número 3 es conservándonos en amor. Ahora, mire lo que dice Mateo 22:36. Mateo capítulo 22, versículo 36. A alguien le pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Note, ahí está el amor. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es decir, todo lo que tú eres. Dice que este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te amas, ames al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el Señor dice que ¿cómo va a evidenciar el amor? Porque ahí me dice que yo debo conservarme en el amor de Dios. Bueno, amando a Dios, pero todavía no tenemos la claridad. Conservados en el amor de Dios, pero ¿cómo? Vamos a Jesús y Jesús dice: el primer amor consiste en amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo. Entonces ahí ya habíamos hablado la vez pasada que entonces se refiere a los 10 mandamientos, porque la primera tabla es amar a Dios y la segunda tabla es amar al prójimo. Ahí está. Y él mismo dice: en estos 2 mandamientos, o en las 2 tablas, se resume la ley y los profetas. Y entonces vamos a ir a Juan, porque Juan sí lo aclara. ¿Cómo me conservo en el amor de Dios? Juan no lo aclara. Juan 14:21. Juan 14:21. Mire lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ve? Y el que me ama, note, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, Jesús también, y me manifestaré a Él. ¿Sí ve ese amor recíproco? Dios ya me amó a mí.
pero ahora espera que yo lo ame a Él para Él seguirme amando. Esa es la idea. Dios me amó a mí primero, enviando a Jesucristo, salvándome. Soy su hijo. Ahora, Él dice una manera de que usted se guarde de los falsos, en cualquier lugar, es que ese amor que ya tiene ahora, expréselo a Dios, ame a Dios. Porque cuando usted ama a Dios, Dios lo ama, lo sigue amando. Pero entonces, ¿cómo yo lo amo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, pues vamos a lo mismo. Ese es el que me ama, y yo me manifestaré a Él. Entonces le dice Judas Iscariote, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, mi palabra guardará. Y lo mismo, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es tan hermoso. El que me ama, dice Jesús, ¿cómo lo muestra? Pues guardando mi palabra. Y eso honra tanto a Dios, el guardar la palabra, es decir, obedecer la palabra, que el Señor inmediatamente va a decir, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Pero luego el versículo 24 es fuerte. El que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, hay mucha gente que conoce muchos coros, y en esos coros dice, Señor, yo te amo, y levanta las manos y llora, te amo, te amo, te amo, Dios. Es una expresión de amor. Y en el culto puede cantar muy bonito, pero la pregunta es, ¿obedece los mandamientos de Dios? ¿Obedece su palabra o todavía le queda corto y no es capaz? Entonces Jesús dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Entonces, hermanos, no hay otra manera de decir que yo amo a Dios, sino es guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Dije que eran 4 virtudes para guardarnos de estos falsos. Primero, edificándonos en nuestra santísima fe. Número 2, orando en el Espíritu Santo, es decir, la oración que es guiada, y se supone que todo cristiano va a orar guiado por el Espíritu Santo. Número 3, conservándonos en el amor de Dios. Número 4, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al versículo 21, la última parte de Judas. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquí podemos hablar de una promesa. Es decir, nosotros vamos a tener una esperanza, tenemos una promesa, tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Dice que esperemos la misericordia de Dios, es decir, la misericordia que tiene para nosotros en Cristo Jesús, o de nuestro Señor Jesucristo, que es para vida eterna. Entonces se refiere obviamente a su segunda venida. Y entonces usted puede leer después en Lucas 12:36, donde dice que con esperanza esperamos la venida de Jesucristo, y habla del siervo, y bienaventurado aquel siervo que se prepara y espera la venida del Señor Jesucristo, para que cuando Él venga lo vaya trabajando, porque está esperando la venida de Jesús. Y puede buscar también después en Hechos 24, no voy a leer porque quiero pasar a otro punto. Hechos 24, 14 al 16, nos habla el apóstol Pablo, nos habla allí dice que la esperanza es la seguridad de nuestra resurrección. Entonces, cuando nosotros esperamos a Jesucristo y sabemos que Él va a venir, y esperamos también que cuando Él venga, Él nos va a resucitar, ahí estamos esperando en la misericordia de Dios, que es para vida eterna. Son 4 virtudes que nos van a ayudar a guardarnos de estos falsos, que si así dice Judas, que si las consideramos, vamos a estar pila. ¿Cuáles son? Edificándonos nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su segunda venida y nuestra resurrección. Entonces, ¿cuáles son las exhortaciones finales? Número 1, tener memoria de los hombres burladores hace 8 días. Número 2, guardándoos de estos falsos, y vimos las 4 virtudes, cómo guardarlos. Número 3, cómo ayudar a los afectados. Es decir, cómo vamos a tener misericordia de los afectados.
Versículo 22 y 23. Judas, versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ok. Es impresionante esto. Porque lo que está haciendo Judas aquí es lo siguiente. Están esos falsos dentro de la congregación. Les voy a dar 4 virtudes, que es la garantía para que ustedes no se dejen afectar por ellos. Ya los tenemos. Edificándonos en la fe, en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la otra? Conservando el amor de Dios y la esperanza. Fe, oración, pudiéramos decirlo, esperanza, amor. O sea, si tenemos esas 4 virtudes, dice que nos van a guardar de estos falsos. ¿Pero qué? Y Judas es tremendo acá. ¿Pero qué de aquellos que están en la misma iglesia que ya fueron afectados por los falsos? ¿Ven? Pues cuando Judas escribe y dice, se han levantado hombres impíos que ponen la gracia en libertina, la gracia libertina, y hay algunos que son fuertes, pero hay otros que se dejaron afectar. Entonces ahora él dice, bueno, ustedes deben ayudar a esos que se dejaron afectar, es decir, tengan misericordia de ellos. Y aquí nos voy a presentar 3 grupos. El primero de ellos son aquellos que están dudando, aquellos que dudaron. Versículo 22. A los que dudan, convencerlos. Es decir, y uno se pregunta, ¿cómo hay gente que duda dentro de una iglesia local? Sí. ¿Por qué las personas dudan en una iglesia local? Porque comienzan a escuchar a esos falsos. Y eso es muy peligroso. Si hay algo que debemos guardarnos nosotros, hermanos, es de oír a los falsos. Nosotros estamos en una iglesia que se llama Bautista Reformada. Tenemos nuestra teología definida ya. Y escuchamos a estos hombres, que son hombres que van por la misma línea que tenemos, muy apegados a la palabra, una iglesia bíblica. Pero si usted quiere escuchar, ay, ¿será que lo digo? A un Dante Gebel, a un John Austin, a un Maldonado, a un Carl Luna, a un Benny Hinn, uy, no, mejor paro ahí, ahí me corté. Pero usted comienza a escuchar a todas estas personas, y comienza a escuchar y dice, ay, pero sí, dice cosas bonitas. Uy, sí, me gusta como predica, es tremendo, ¿no? Se le ve que está ungido y, tremendo, yo siento por aquí cosas cuando predica y de repente, pum, le metió la herejía. Y entonces usted viene aquí al culto y escucha al pastor, a su pastor que le está predicando, pero, porque es que fulano de tal dijo esto y, ¿será que sí? Y entra la duda. Y entra la duda. Y eso es lo que estaba pasando acá. Cuando Judas está diciéndole, mira, dentro de la iglesia hay hombres que se han levantado, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Entonces algunos fueron afectados. Y los primeros es los que dudan. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Convencerlos. A los que dudan, convencerlos. Mire que sí son afectados. Según de Timoteo 2:15, yo encontré este texto para buscar a estas personas que son afectadas. Segunda de Timoteo 2:15 y 18. Dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vanas palabrerías, ya está hablando de gente que no está acorde a la verdad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto dice que la palabra carcome como gangrena, y dice que son Himeneo y Fileto. Mire, que se desviaron de la verdad. Ellos estaban en la verdad, pero Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cómo Himeneo y Fileto comenzaron a traer esa enseñanza y decir que la resurrección ya se efectuó?
porque comenzó una herejía por ahí y ellos la creyeron y la trajeron a la iglesia. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo una persona duda? Por escuchar. Entonces uno puede ya detectar que lo que Judas está diciendo es, estas personas dentro de la congregación, estos falsos, por dar esas enseñanzas que no son acorde a la palabra, hicieron dudar a algunos. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Convencerlos. Eso es lo que dice, y es lo que nos toca. ¿Y cómo lo vamos a convencer? Bueno, ya sabemos cómo dice, con espíritu de mansedumbre, con paciencia. Es decir, cuando dice convencerlos, y aquí esto es tremendo, pero estos son hermanos en la fe, que hay que convencerlos, que hay que ayudarles con la palabra. Están los otros, que son aquellos que hay que procurar la salvación de los que prácticamente ya van rumbo al infierno, están cerca de las llamas del infierno. Versículo 23, la primera parte: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Note la expresión, a otros hay que salvar arrebatándolos del fuego. Ahora la expresión aquí es salvar, es decir, ellos no se van a condenar. Dentro de la misma iglesia, por estos hombres falsos, hay algunos no solamente que dudaron, sino que ya estaban en las puertas del infierno. No sabemos en qué sentido estaban en las puertas del infierno, pero se cree que es parecido a algunas cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, por lo menos con el profeta Zacarías, que dice que este fue como un tizón arrebatado del fuego. Es decir, cuando Dios habla del profeta Zacarías así, creo que está en Amós, no recuerdo, por ahí. Cuando él dice así que fue, este Zacarías está, creo que es antes de Malaquías, ¿está cuál? Bueno, por ahí no recuerdo el libro. Pero bueno, este es un profeta Zacarías. Dice, él fue como un tizón arrebatado del fuego. Es decir, él se estaba quemando, pero alcanzó a ser arrebatado. Y cuando dice arrebatado, es que alcanzó a ser salvo. Entonces lo que él está diciendo, mire, hay personas que por estos impíos, por estos falsos, han llegado a tal punto que están a las puertas del infierno, y a eso hay que salvar, a otros salvar. Ahora, yo voy a decir aquí algo fuerte, hermanos. Porque ¿cómo sería? ¿Cómo se le salva a una persona que está a las puertas del infierno? Escúcheme, hermano, pero es un hermano de nosotros. No es un impío, es un hermano. La Biblia no especifica de qué se trata, pero la Biblia sí especifica. En 1 Corintios capítulo 5, 4, vamos a ir allá un momentico. 1 Corintios 5, sí nos da un pequeño atisbo. 4 y 5. 1 Corintios 4 y 5, acuérdense del hombre que era un fornicario en la iglesia en Corinto. Dice el versículo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está diciendo, a ese hay que expulsarlo de la iglesia. Entregado a Satanás es llegar, o como dice Judas, estar en las puertas del abismo, del infierno. Es cuando se aplica una disciplina dentro de la iglesia bien drástica, de tal manera que al hermano se le expulsa de la iglesia. A un hermano, sí, para que Satanás lo trate. Entonces muchos comentaristas dicen que de eso se trata. Jesús mismo dijo cómo se debía practicar la disciplina, y al final, ¿qué dice en el último punto? Si ya no quiero ir a la iglesia, tenle, ¿por qué? Por gentil y publicano, es decir, téngale como un impío, y la única manera de tenerle como un impío es sacándolo de la iglesia y decirle, por aquí no vuelva, a no ser que se arrepienta, porque así es que Satanás lo va a taratar. Entréguelo al diablo. Claro, Satanás va a coger y lo va a volver, como dicen por ahí, en papilla. ¿Y cuál es el propósito? ¿Hacerle daño? No, el propósito es que él reflexione, se arrepienta y sea salvo. Eso es lo que dice acá. Mire que de este mismo hombre que dice en Corintios 2, ya Pablo después le escribe a la iglesia y dice, ahora, pero perdónenlo y recíbalo como un hermano.
Hay otro texto que es muy parecido, 1 Timoteo 1:18. Parece que tiene que ver con lo mismo. 1 Timoteo 1:18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. O sea, que hay que mantener la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, algunos desecharon y por eso naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay varios textos donde Pablo dice que él los entregó al diablo. Y cuando uno mire a Judas y uno lee así: a otros salvar arrebatándolos del fuego, ¿cómo yo los voy a salvar si están cerca del infierno? Pareciera ilógico, pero la única es aplicándoles disciplina fuerte. Esa es la única manera que uno puede ver. Entonces, como decía un pastor, la gente cree que la disciplina es no amar, pero al contrario, la disciplina es el amor. Y uno puede ir a Proverbios y puede ir también a Hebreos capítulo 12, donde el Señor dice: pues el padre que no ama a su hijo, pues no lo disciplina, mientras que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, precisamente porque lo ama. Y entonces eso es lo que hace Dios, y eso es lo que vemos aquí. Entonces ya vemos dos tipos de personas: unos que estaban dudando, ¿verdad?, y otros que estaban cerca del infierno. Ahora, con el que sigue hay como más duda, porque dice que hay que tener misericordia con temor de aquellos envueltos en pecado. Versículo Judas 23, la última parte: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Este es otro grupo. Entonces está el grupo de los que dudan porque se dejaron influenciar por otras doctrinas. Ok. Está el grupo de los que están casi cerca del infierno, hay que arrebatarlos. Pero hay otro grupo acá de otros, son otros obviamente, dice la palabra claramente: tened misericordia con temor. No dice tengan misericordia, dice tengan misericordia de ellos con temor. Y mire cuál es el temor: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Le digo en términos de nosotros, no se junte con ese, con él no se junte. Pero a ver, ¿pero por qué dice que hay que tener misericordia? Tenga misericordia con temor. Aquí hay varias citas. Yo puse acá, esto es gente obstinada en su pecado, con los cuales no debemos juntarnos. Gente que es obstinada, es decir, se queda en una práctica pecaminosa, con las cuales no debemos juntarnos, aunque debemos tener de ellos misericordia. Miren lo que dice 1 Corintios 5, el mismo caso, pero ya explicado por el apóstol. 1 Corintios 5, pero versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No se junten con los fornicarios. Si hubiera quedado ahí, entonces ya listo. El creyente no se debe juntar con ningún fornicario. Pero mira lo que dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Es impresionante. No está hablando de los fornicarios de este mundo. Usted puede juntarse con ellos. ¿Cómo? Sí. Ande con ellos, dice. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, usted trabaja con ellos, muchas veces le toca comer con ellos, muchas veces usted va de paseo con ellos, ¿o no? Claro, vive en la misma casa con ellos porque son sus familiares, muchos de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿con quién es que no debo juntarme? 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, si dentro de la iglesia, escuchen, es un hermano, pero él se obstina en mantener una práctica pecaminosa, con ese dice no nos debemos juntar.
pero se está juntando con el vecino que es más pecador que el de acá. El Señor dice así y así hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Que Él se avergüence, que se dé cuenta que nosotros no aprobamos su conducta, porque se supone que es un hermano que es regenerado, el de allá al fin y al cabo está perdido, y nos juntamos con él para evangelizarlo, o no hay problema, pero el Señor sí dice que con uno que llamando a su hermano tenga este tipo de comportamiento, de conducta. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:14. 2 de Tesalonicenses 3:14 y 15. Ay, ¿yo qué dije? Estoy en Timoteo. Perdón. 2 de Tesalonicenses, mirando 2 de Timoteo. 2 de Tesalonicenses 3:14 y 15. Dice, a lo cual os llamo... perdón, 3:14, ahora sí. Si alguno no obedece a lo que decimos, y note que toca otra vez la parte de la obediencia. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Ese es el punto. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como hermano. Entonces uno dice, pero espérese. Él no es mi enemigo, es mi hermano. Debo amonestarle como a un hermano, pero no debo juntarme con él. Oye, si hiciéramos eso, qué bueno fuera. Vamos de paseos. Ahí está el que no quiere soltar eso. Por otro lado. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Usted por qué está si usted tiene un pecado? Arrepiéntase. No lo hacemos, ¿verdad? Como que le sobamos el pecado más bien. Ahora quiero terminar esta parte leyendo lo que dice este comentarista precisamente de esa parte, comentarista Hendrickson. Él dice, Judas está diciendo a los lectores, eviten todo contacto con el pecado para que no les contamine. Odien el pecado como odiarían la ropa interior ajena contaminada por excrementos humanos. Por eso Judas dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es duro, pero hay que verle como si él estuviera oliendo a popó. Es la idea. Y yo no me acerco a esa. Es mi hermano. Pero es la manera que dice la Escritura. Por eso me gusta como dice aquí, y de otros tener misericordia con temor. Es la manera de tener misericordia de él con temor. Ahora, hay que añadir un ingrediente allí. Entonces, ¿qué debo hacer para tener misericordia? Orando por él. Jesucristo oró por sus verdugos. Esteban, cuando moría, oró por sus verdugos. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Orar por ellos. Es decir, en secreto oramos por ellos, pero de frente no nos juntamos con él. Suena duro, pero es parte de la disciplina que hay que hacer. Ahora, ¿usted notó que todos estos son hermanos? Pero se dejaron afectar ¿por quién? Por estos impíos dentro de la iglesia. Unos entraron en duda, otros no sé hasta dónde fueron que llegaron a las puertas del infierno, y estos otros dentro de la iglesia muy campantes, pero huelen a estiércol. Es decir, están en una práctica pecaminosa al punto que nosotros tenemos que decir, a ver, yo no me junto con usted. Y es una manera entonces de tener misericordia, pero con temor, dice, con mucho temor, no acercándonos a él. Entonces esto es lo que Judas entonces quería manifestar, obviamente para que nosotros tuviéramos en cuenta estas exhortaciones. Dentro de 8 días miraremos la doxología. Quiero predicar esa doxología porque hay como 7 puntos ahí, hermanos, que van a ser una delicia. Por eso quise terminar así estos temas. Ok, mis hermanos, vamos a dejar ahí esta noche, vamos a orar.